Las reglas de inferencia nos van a ayudar para que partiendo de un conjunto de proposiciones, es un problema de un conjunto de proposiciones en la búsqueda de llegar a una conclusión. De las diferentes inferencias que tenemos como la inductiva, transductiva, abductiva y deductiva, la que nos interesa a nosotros es la deductiva, ya que esta es aceptada como válida en el área de las matemáticas y la computación para hacer comprobaciones y obtener conclusiones. Las reglas de inferencia las podemos ir observando paso a paso. La primera regla de inferencia se llama modus ponendo ponens, la cual se aplica si nosotros tenemos como premisas la implicación de P hacia Q. Es decir, si P, entonces Q. Si a mí me dicen que P ocurrió, entonces va a ocurrir Q. A esta regla se le conoce como afirmando, afirmo. Se compone de una implicación y de una afirmación. Si yo afirmo la primera proposición de una implicación, automáticamente queda afirmada la consecuencia o el entonces de esa implicación. Esa es la regla afirmando, afirmo. Premisa 1. Si llueve, entonces la calle se moja. Premisa 2. Oye, está lloviendo. Si está lloviendo, hay una consecuencia en base a la premisa número 1. Las calles se van a mojar. Esa sería la conclusión. Tengo la primera premisa, tengo la segunda premisa, la cual la considero como una afirmación por ser una proposición simple. La premisa 1 es compuesta por una implicación. Si P, entonces Q. Si llueve, entonces las calles se mojan. Me informan que llueve, concluyo que las calles se mojan. Esto es afirmando, afirmo. Una siguiente regla es el modus tollendo tollens, que aquí es el equivalente en decir negando, niego. También requiere de una implicación, pero ahora necesitamos la negación de la segunda proposición. Si llueve, entonces las calles se mojan. Premisa 1. Premisa 2. Las calles no se mojan. Si las calles no se mojan, podemos concluir que no llueve. Esta es la segunda regla que me indica que al negar el lado derecho de una implicación, podemos llegar a la conclusión de que es correcto negar la proposición izquierda. Esta es la segunda regla de inferencia, negando niego. Tenemos el modus tollendo ponens, el cual me dice que negando, afirmo. Si yo tengo una disyunción P o Q, pero me dicen no Q, llegamos a la conclusión entonces P o Q, una de las dos. Me dicen que no Q, afirmamos P. O si tengo la disyunción entre P o Q y me niegan P, pues yo voy a poder afirmar Q. Una de las dos, P, disyunción Q. Me niegas una de ellas, forzosamente tengo que afirmar la otra. Me dice la premisa 1, he ido al cine o he ido de compras. Pero la premisa 2 me dice, no he ido de compras. Conclusión, ir al cine o he ido al cine. Aquí está en formulismo, aquí está en términos de lenguaje natural, en términos de premisas. Y esta es la regla
¿Qué me indica? Yo al negar una proposición de una disyunción, puedo afirmar la otra. Modus tollendo ponis, que es negando afirmo. Ahora tenemos el ponendo tollens, que es afirmando, niego. Si afirmo una proposición, voy a tener que negar la otra. Pero necesito que en la premisa tenga la negación de una conjunción. Negación de una conjunción. Afirmamos una de las premisas de la conjunción y eso me llega a la conclusión de que puedo negar la otra. Mismo caso, ambas funcionan igual. Si aquí afirmamos Q, puedo negar P. Si aquí afirmamos P, puedo negar Q. Y esta es la regla afirmando, niego. Tenemos una regla de inferencia que viene en las reglas de equivalencia. La doble negación me lleva a la conclusión de la proposición afirmada. No ocurre que Ana no es estudiante, no ocurre, es una negación, no es una negación, tengo una doble negación, por lo tanto Ana es una estudiante. Esta ya no tenemos problema, venía en las reglas de equivalencia. Adición o adjunción, que va a ser lo mismo, y simplificación. Si tú tienes dos premisas o dos proposiciones verdaderas, le puedes aplicar el conector conjunción y formas una tercer premisa y también es verdadera. Porque, si recuerdan la tabla de verdad de la conjunción, al trampas verdaderas, la conjunción se vuelve verdadera. A lo que vamos es que la regla de adjunción me permite enlazar mediante la conjunción dos proposiciones y esta me dará una nueva premisa, la cual es verdadera. Juan es cocinero, Pedro es policía. Nueva premisa o nueva conclusión, Juan es cocinero y Pedro es policía y ambos es correcto. Esta es la de adjunción. Simplificación. Está la inversa. Si tú tienes una conjunción como afirmación, puedes separarla y vas a tener dos conclusiones. P, conjunción Q. Tengo una manzana y tengo una pera. Entonces yo puedo afirmar que tengo una manzana y por separado puedo afirmar que tengo una pera. Es decir, la conjunción me permite separar las proposiciones y formar premisas individuales. Ley de la adición. Si tú tienes una premisa o una proposición verdadera, puedes formar una nueva premisa mediante la disyunción. Tú le puedes agregar lo que quieras. Recuerda que la tabla de verdad de una disyunción es con una de ellas que sea verdadera, la disyunción va a ser verdadera. Como partimos de la premisa P, no me importa qué valor tome Q, la disyunción siempre va a quedar definida en base a P. Por eso la regla de adición me dice que al tener una proposición yo puedo adherirle, unirle nuevas proposiciones. P dice, he comprado manzanas. Yo puedo generar una conclusión con eso. He comprado manzanas o he comprado peras. ¿Esto de dónde lo saqué? Posiblemente en mi trabajo de inferencia necesito esa nueva proposición que no aparece, entonces yo la puedo incluir. ¿Cómo la incluyo? Con la ley de adición. También tenemos los silogismos hipotéticos, que esto más que nada si asociamos con matemáticas es como una regla de transición. El silogismo hipotético me sirve cuando tengo dos implicaciones. P implica Q, pero a su vez Q implica R.
Esto significa que puedo llegar a la conclusión de que P va a implicar R. Utilizamos como una transición solamente a Q. P me sirve para llegar a Q y de Q llegamos a R. A fin de cuentas, tu movimiento fue desde P hasta R. Este es un silogismo. Si yo tengo dos premisas de esta forma, puedo formar una nueva premisa, solamente aplicando el silogismo hipotético. Tenemos un silogismo disyuntivo. Aquí te ocupan tres premisas. Una implicación, P implica R. P implica Q, perdón. R implica S. Y tengo una nueva premisa que es la disyunción de P y R. Observen que la disyunción es entre los lados izquierdos de las implicaciones. ¿Qué conclusión voy a llegar? Voy a llegar a una disyunción de los lados derechos. P implica Q. R implica S, pero yo tengo una premisa que me dice P o R. Si es P, entonces Q. Si es R, entonces S. Por eso la conclusión es Q o S, porque depende de esta disyunción. Por eso se llama silogismo disyuntivo. La simplificación disyuntiva. P o Q. Si ocurre P, entonces R. Pero si ocurre Q, entonces R. A fin de cuentas, si yo tengo estas tres premisas, pues voy a terminar en R, porque en la premisa 1 me dice P o Q. Como es una disyunción, va a ocurrir una de las dos. Puede ser P o puede ser Q. Si es P, voy a implicar a R. Si es Q, voy a implicar a R. Y si fueran ambas, sigo implicando a R. Por lo tanto, esto es una simplificación disyuntiva. ¿Cuál es la característica? Que tengo dos implicaciones. Las implicaciones inician en las proposiciones de la disyunción, pero me llevan a una misma proposición. Esas son las reglas de inferencia lógica. En base a esas reglas y las reglas de equivalencia, podemos inferir en problemas más complejos. Tenemos cuatro premisas. Voy a tratar de explicar este ejemplo lo mejor posible. Me dice la premisa número 1. Pedro le apostó a Pittsburgh. Es una implicación porque partimos del sí. Si Pedro le apostó a Pittsburgh, entonces se gastó el dinero. La premisa 1 involucra a dos proposiciones. Pedro le apuesta a Pittsburgh y Pedro se gasta el dinero. Unidos por la implicación el sí entonces. Premisa número 1. Premisa 2. Si Pedro se gasta el dinero, su esposa no compra joyas y pide el divorcio. Premisa 2. Premisa 3. Si su esposa no compra joyas, entonces los niños no comen o la esposa está enojada. Premisa 4. Esta es una afirmación. Pedro le apostó a Pittsburgh. ¿Qué conclusión quiero encontrar basándome en estas cuatro premisas? Quiero encontrar esta conclusión, la cual involucra una implicación. Si los niños comen, entonces su esposa está enojada. ¿Cuál es el proceso para llegar a aplicar una inferencia lógica? El primer paso es hacer un recorrido por las premisas y transformar las premisas en lógica simbólica. Es decir, extraer las proposiciones simples de cada premisa y en base a ellas escribir la lógica simbólica de ellas mismas. Por ejemplo, en la premisa número 1 yo veo la proposición Pedro le apuesta o le apostó a Pittsburgh
y Pedro se gastó el dinero. Por lo tanto, la premisa 1 la intercambio por esto, que es P implica Q. Premisa 2, si Pedro se gastó el dinero, entonces su esposa no compra joyas y su esposa pide divorcio. De la premisa 2 sale la proposición Pedro se gastó el dinero, ya la tengo en Q. Su esposa no compra joyas, esta es nueva, pero dice que no compra joyas. Entonces puedo analizarla directamente con la negación o sin la negación. Yo lo analicé aquí, su esposa no compra joyas como la proposición R. La esposa está enojada. Me pasé a la 3 y era la 2. Su esposa no compra joyas y su esposa pide divorcio. Proposición R. Su esposa pide divorcio. Q, R y S surgen de la premisa número 2 y quedaría de esta manera. Si Pedro se gastó el dinero, entonces su esposa no compra joyas y su esposa pide el divorcio. Premisa 3, si su esposa no compra joyas, entonces los niños no comen o la esposa está enojada. Su esposa no compra joyas, es R, los niños no comen, una nueva premisa, una nueva proposición, que aquí la puse como los niños comen, el no lo dejé, igual lo pude haber incluido, no pasaba nada, pero hay que tener cuidado cuando pasemos a la lógica simbólica. Los niños no comen o la esposa está enojada. En base a estas premisas, R, S y T, escribimos la premisa 3 en término simbólico. Si R implica negación de T o la U, que si lo leemos sería si su esposa no compra joyas, entonces los niños no comen o la esposa está enojada. Premisa 4, Pedro le apostó a Pirro, regresamos a P. Premisa 4 es P. Conclusión, si los niños comen, entonces su esposa está enojada, es U. Yo quiero llegar a la conclusión de que T implica U. Yo me voy a limitar a trabajar con la premisa 1 hasta la 4 para llegar a la conclusión T implica U. Si ustedes observan, tengo que ver algún camino de trabajo entre las premisas. Comúnmente, lo más sencillo es partir de las afirmaciones de una sola proposición. En este caso, puedo partir de 4. En la premisa 4 afirmo P. Yo veo las otras premisas y observo que la premisa 1 empieza en P. Tengo entonces una regla que puedo aplicar. Y aquí lo ponemos en la primera aplicación. Regla, afirmando afirmo, premisa 1 y premisa 4. P implica Q. Afirmo P. Entonces puedo afirmar Q, la cual es una nueva premisa. Yo acá terminé en la premisa 4, pero acabo de encontrar una nueva afirmación que es Q. ¿A qué llego con esto? Ya tengo una premisa, una nueva afirmación que es 5. Y yo puedo ver que es Q, entonces Pedro se gastó el dinero. ¿A qué conlleva que Pedro se gaste el dinero? Ahora tengo la premisa 5 que es Q. Ya debo de observar desde la 1 hasta la 5. La 5 es Q y yo veo que la 2 también empieza con Q. Puedo volver a aplicar la misma regla, pero ahora con la premisa 2 y la premisa 5 que acabo de generar. Si Q, entonces R y S. Afirmo Q, tengo que afirmar R y S. Por lo tanto, tengo la premisa número 6, la cual es una conjunción. Como existe la regla de la simplificación que me dice, si tú tienes una conjunción, las puedes separar. Si me dicen que estoy afirmando R y S, puedo afirmar por separado R
y puedo tener S por separado. Entonces de aquí yo tengo una nueva premisa que va a ser la 7, la R o la S, puedo utilizar la R y la enlazo con la premisa 3, que también inicia con R. Por tal motivo yo aplico otra vez afirmando afirmo entre premisa 3 y premisa 7 que acabo de encontrar en este paso. Afirmando afirmo me lleva a la negación de T o la U. Esta es mi premisa número 8. ¿Qué puedo hacer con la premisa número 8? Si veo una ley de la implicación, llego a T, implicación U, y resulta que eso es lo que yo quería concluir. T implica U, esa era mi conclusión. Entonces, si nos damos cuenta, aplicar una regla de inferencia es trazar un camino a seguir. Si me voy aquí en las premisas, jóvenes, la premisa 4 me dice que Pedro le apostó a Pilco. ¿Cuál es la consecuencia de que esta persona haga esta apuesta? Me voy a la premisa número 1 y me debe llevar a que se gastó el dinero. Si se gastó el dinero, lo voy a enlazar con la premisa 2. ¿Cuál es la conclusión o consecuencia de gastarse el dinero? Su esposa no compró joyas. Su esposa le pidió el divorcio. Tengo dos conclusiones. Que no compra joyas y pide el divorcio. ¿Cuál de las dos me conviene? Yo puedo usar las dos. Pero la otra premisa me habla de que ella no compra joyas. Pues me voy por esa parte. Si no compra joyas, ¿cuál es la consecuencia? Los niños no comen o está enojada. Entonces yo ya llegué a esta conclusión de que los niños no comen o está enojada. En base a esa ya no tuve ninguna necesidad de hacer nada porque esto era a lo que llegué. Lo cual, aplicando una regla de equivalencia, logré llegar a mi conclusión de que si los niños comían, entonces estaba enojada. Y ahí termina la explicación que les puedo dar respecto a cómo se aplicó en este problema las reglas de inferencia. Dejamos la grabación hasta ahí.